Bueno, continuamos este quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales. Espero que les esté entreteniendo, que les esté informando y que estemos aprendiendo, como siempre les digo. No quiero olvidarme de toda esa fila que hay ahí de jóvenes que están expectantes, que están mirando de forma muy intensa todas estas ponencias y disfrutando de este congreso. Se trata del Centro Integrado de Formación Profesional de Villa de Agüimes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, espero que lo disfruten, ¿eh? Son los jóvenes, el futuro también, como hablaba Amparo. Continuamos con la segunda ponencia. Invito a subir al escenario, pero primero me gustaría presentarla. Ella es Paz Guzmán Caso de los Cobos, es consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España, experta en políticas públicas y desarrollo económico, con más de 20 años de experiencia en los sectores público, privado y sin ánimo de lucro. Ha trabajado con jefes de gobierno y líderes del sector privado en más de 15 países, liderando complejas negociaciones y facilitando proyectos de transformación para impulsar el crecimiento, la inversión y mejoras en servicios públicos, tanto en países en desarrollo como en países de la OCDE. Desde septiembre de 2015, Paz Guzmán es consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España. En septiembre de 2020 se incorporó a la Task Force de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, trabajando en la coordinación del Fondo de Recuperación y Resiliencia con especial foco en España. Bueno, a continuación tenemos el placer de escuchar a Paz Guzmán Caso de los Cobos con su ponencia Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Adelante. Muchas gracias por la amable presentación. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente, Paz. Adelante. Estupendo. Bueno, lo primero que quiero decir es agradecer a usted por la presentación, al presidente de ECOAGA, Juan Acosta, por la invitación, presidente de CEDAES, Santos Prieto, al alcalde que nos acompaña hoy, Óscar Hernández, y que nos invita, a mí virtualmente, a su ayuntamiento, Antonio Morales, presidente de Cabildo de Gran Canaria, y a Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias. Y también agradecer a Amparo Torres, que ha hecho una presentación muy interesante sobre los ODS y ha hecho mucho el enlace con lo que puede ser el plan de recuperación. Agradezco la oportunidad de estar aquí, aunque sea virtualmente, con todos ustedes. Me estoy imaginando lo que puede ser esa primera fila de jóvenes del Centro de Vocación Profesional y lo que puede ser la sala. Me hubiera gustado mucho poder estar en presente con ustedes allí, pero esto es lo que he podido ser y por lo menos agradezco tener la oportunidad de estar aquí en persona. Me gustaría compartir con una pequeña presentación que he preparado sobre lo que es el plan de recuperación y el mecanismo, el instrumento financiero que está detrás de este plan de recuperación. Y voy a darle al modo presentación. Me gustaría saber si ustedes pueden ver la pantalla y verme a mí hablar a la vez. Sería un placer, porque si solo van a escuchar la voz en off puede ser mortal. Pero si se ven las dos cosas, la pantalla, la presentación y mi imagen, pues creo que puede ser agradable. No escucho respuesta, pero imagino que es el caso, que se ve normalmente en Zoom se ve en grande la presentación y un poco más pequeño el presentador. Yo voy a continuar. Si no fuera el caso, díganmelo de alguna forma por el chat los organizadores y así quito la presentación y quito el PowerPoint y hago solamente la presentación. Bueno, voy a hacer una presentación breve. Primero quiero darle un poquito de contexto al Plan de Recuperación Español, explicando cómo ha surgido y luego voy a presentar, eso es una primera parte, dando más el contexto europeo, ¿no? En una segunda parte voy a presentar lo que es el Plan de Recuperación en español, brevemente, y luego voy a dar unas pinceladas sobre cómo está avanzando su implementación en este último año, ¿no? Entonces, simplemente por empezar, recordar que el instrumento que financia el Plan de Recuperación, Transformación y Recuperación y Resiliencia español es el instrumento Next Generation EU. En España lo llaman Next Gen. ¿No? Es ese instrumento, ese acuerdo político de julio del año 2000, cuando estábamos todos encerrados en casa y con mascarillas, de crear un instrumento a nivel europeo
que sea capaz de financiar planes potentes de inversiones y reformas en cada uno de los Estados miembros, cada uno de los países europeos que conforman la Unión Europea. Ese acuerdo político fue un momento histórico. Después de 5 días y 5 noches, los jefes de Estado y de Gobierno decidieron crear este instrumento. Es un ejercicio de solidaridad europea, es un ejercicio que la verdad no tiene precedentes, porque por primera vez vamos a financiar deuda europea. Para financiar con esa deuda europea, vamos a ir a buscar en los mercados financieros esa deuda europea, y con eso vamos a financiar reformas e inversiones en cada uno de los Estados miembros que puedan apuntalar la recuperación que necesitaba Europa, pero no solo una recuperación económica después de la pandemia, sino también una recuperación que fuera en línea con los objetivos estratégicos que se ha marcado la Unión Europea, que Amparo nos ha recordado. Son, por supuesto, los ODS, pero también son el objetivo de la transición digital con el European Green Deal y la transición verde y la transición digital. Entonces, bueno, ese momento fue un momento histórico, se llega a un acuerdo y luego durante 9 meses se negocia una regulación, la regulación del mecanismo de recuperación y resiliencia, ese es su nombre técnico, vamos a decir, que pone un marco legal, ¿no?, a cuál va a ser la relación entre la Unión Europea y cada uno de los Estados miembros para poder dar este apoyo financiero a los Estados miembros, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Cada país tiene que hacer un plan, y esta es una gran novedad. Por primera vez el presupuesto, vamos a poner a nivel europeo en el presupuesto de la mano reformas, y por reformas nosotros entendemos políticas económicas, políticas públicas que dan forma a nuestro contrato social, a nuestros mercados de trabajo, a nuestros mercados de capitales y nuestro entorno de inversión. ¿Bien? Entonces son políticas públicas de índole más bien económico, pero que afectan también el empleo, la política social, la educación y todo. Y de otra mano vamos a poder financiar inversiones. Entonces, este instrumento también es bastante insólito porque es el Estado miembro el que decide en qué quiere invertir ese dinero, en qué reformas quiere hacer, cómo quiere invertir ese dinero y produce un plan que va a tener un tiempo tenía una parte retroactiva desde febrero del 2020, pero básicamente es desde el 2021 hasta el año 2026. Son 6 años de ejecución. A nivel europeo, esos 800.000 millones de euros que se ponen a disposición de los Estados miembros supone más o menos un 6% del PIB europeo. Y se decide asignar en función de cómo ha afectado la pandemia a cada país. Los países que habían sufrido más la pandemia van a recibir más recursos. Y este es el caso de España, que es el primer receptor de subvenciones bajo este mecanismo, con un monto de 69.500 millones de euros, que es un 6% más o menos, un poquito menos del 6% del Producto Interior Bruto español del año 2019, antes de la pandemia. Recuerdo a la audiencia que todavía no hemos recuperado ese nivel de PIB, estamos todavía en niveles por debajo. Entonces, bueno, también otra cosa de interés de este instrumento es que se va a financiar por resultados. Entonces, vosotros seguro que sois familiares, alguno de vosotros, con lo que son los fondos estructurales. Y aquí partimos el instrumento del mecanismo de recuperación y de resiliencia, que es el instrumento que financia estos planes, parte de una naturaleza distinta en el que dice: no quiero entrar en una relación de pago facturas y proyectos, voy a entrar en una relación en que pago por resultados. Entonces, esto también es una novedad en términos de finanzas públicas, porque lo que se le pide a un Estado es, bueno, haz las inversiones, cuando tenga los resultados te iré pagando. Esos resultados nosotros los vamos a medir con hitos y con objetivos. O sea, para cada uno de los Estados miembros y para cada uno de los planes de recuperación y resiliencia hemos definido una serie de hitos y objetivos que deben ser alcanzados para poder conseguir el desembolso de las subvenciones o de los préstamos. Entonces, bueno, en total hay 312.000 millones disponibles en subvenciones, 69.500 para España, aunque ahora aunque se ha revisado esa cifra, ahora lo voy a comentar. Luego, los Estados miembros ya han presentado casi todos sus planes de recuperación y resiliencia, muchos han recibido un 13% de prefinanciación
y los criterios para que nosotros pudiéramos aprobar los planes nacionales eran que tenía que cumplirse por lo menos una contribución a transición climática con las inversiones de al menos 37%, una contribución a la transición digital de un 20%, y luego que en las reformas, en esas políticas públicas que se tenían que proponer, tenían que responder de alguna forma a recomendaciones que la Comisión Europea hace cada año a cada uno de los países, ¿no? Nosotros llevamos tiempo recomendando a España, por ejemplo, que ataje los problemas que tiene en el mercado laboral, entre otros la alta segmentación, con muchas personas con contratos temporales, y ese era uno de los objetivos que tenían. Nosotros lo definimos a nivel objetivo, la Unión Europea, y España luego definió cómo quería conseguir ese objetivo público a través de una reforma del mercado laboral. Y bueno, los planes tienen que tener un equilibrio entre reformas e inversiones, no vale poner una reforma y todo lo demás inversiones. Luego hay un principio que es el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente en todas las reformas e inversiones, y este es un principio muy importante, ¿no? Ninguna de las inversiones podría dañar el medio ambiente. Y luego se requería que cada Estado miembro demostrase que tiene un sistema de auditoría y de control sólido que va a proteger los intereses financieros de la Unión Europea. En este gráfico que ven se ve un poco la asignación por Estado miembro, por país de la Unión Europea. España no sé si ven mi flechita, moverse, espero que sí, pero está ahí con un 6% del PIB. En términos absolutos es el país que más recibe en subvenciones, por encima ahora de Italia. En términos relativos, como veréis, hay países como Bulgaria, Grecia, Rumanía, pues que reciban un porcentaje de PIB más alto. Pero en cualquier caso esto funciona un poco como un seguro. Hemos tenido una catástrofe europea, es una pandemia, ha tenido ha sido una crisis sin precedentes, nunca lo habíamos conocido desde las épocas de guerra. Nos ponemos juntos los europeos para buscar una solución y ayudar a aquel Estado miembro que haya sufrido más. No es una división entre el número de habitantes, es en relación a lo que ha sufrido por la pandemia. Ya he comentado estos. Ahora quería daros una visión de en qué momento estamos en Europa, ¿no? Porque muchas veces se habla si España está retrasado, si no, qué es lo que está pasando. Bueno, nosotros hemos recibido los planes de todos los Estados miembros, todos los Estados miembros han presentado un plan a la Unión Europea. Hemos aprobado ya 26 planes. Hemos firmado ya 26 contratos. A ver, entre cada Estado miembro de la Comisión Europea se tiene que firmar, yo lo llamo un contrato, el término legal es una decisión de implementación del Consejo. Y os recomiendo a aquellos que tengáis interés en el plan español que busquéis este documento en Internet, luego lo puedo poner en el chat o lo puedo hacer llegar a través de los organizadores del seminario. Pero es súper interesante, es un documento de unas 200 páginas que dice todo lo que tiene que hacer España para recibir los desembolsos. Y ahí tiene una agenda de cuáles van a ser las mayores inversiones y reformas de este país en los próximos 5 años. Entonces, cada país hemos negociado ese contrato bilateral entre la Comisión Europea y el Estado miembro para la implementación, y ya hemos pagado unos 50.000 millones de euros en prefinanciación a nivel europeo y otros 56.000 millones de euros hemos pagado ya, en desembolsos. Vamos a ver ahora un poco el caso de España, que es el que nos concierne. Este era un poco por daros un poco el paraguas europeo de dónde se sitúa España. Bueno, España efectivamente fue el primer país en presentar junto a Portugal un plan de recuperación y resiliencia. Ha sido el primer país en firmar el contrato con la Unión Europea, ha sido el primer país en pedir un primer desembolso, ha sido el primer país en pedir un segundo desembolso. Así que en términos relativos, España está a la cabeza de los Estados miembros en lo que se refiere a nuestra relación entre la Unión Europea y el Estado español en cuanto al plan de recuperación y resiliencia, ¿no? El plan que ha propuesto España es un plan ambicioso, lo hemos considerado ambicioso, ha tenido una evaluación positiva por parte de la Comisión Europea. Incluye 211 medidas. Las medidas son 102 son reformas y 109 son inversiones. Y se divide en 30 componentes. Hay una página web del Estado muy interesante que también puedo hacérsela llegar, en la que pueden ir a ver una descripción detallada de cada uno de los componentes. Yo solo les voy a explicar alguno de ellos que me parece más interesante para su sector. Pero existen 30 componentes, ¿no? El componente es la medida de unidad que utilizamos en los planes y básicamente son áreas bajo las que se detallan qué reformas e inversiones queremos hacer. Por ejemplo, España tiene
un componente para el mercado laboral, con reforma del mercado laboral y con inversiones relacionadas con el empleo, o tiene componentes ligados con la transición energética, con inversiones en energía renovable, en una red inteligente, en almacenamiento de energía, en hidrógeno renovable, en movilidad sostenible. Tiene componentes ligados con la transición digital, tiene componentes más sociales. En fin, es realmente algo específico del Plan español, es que cubre todas las áreas de política pública. En este contrato que tenemos bilateral entre la Comisión Europea y España hemos definido 416 objetivos que están ligados a 8 pagos. Ya hemos hecho 2 de los 8 pagos. Ahora veréis el ejemplo de los primeros 2 pagos para que veáis un poco cómo funciona. Ya hemos mencionado, son 70.000 millones, casi 70.000 millones en subvenciones, y por el momento España ha alcanzado 92 hitos y objetivos respecto a esos 416, y hemos desembolsado ya 33.000 millones de esos 69.000. Aquí tiene un gráfico con los desembolsos que hemos previsto para España. La prefinanciación fueron 9.000 millones y se pagó ya en agosto del año pasado, 2021. En diciembre del año pasado pagamos un primer pago de 10.000 millones. En julio de este año hemos hecho un segundo pago de 12.000 millones y ahí van ya las barritas en azul claritas, son los pagos que vamos a tener en los próximos meses, ¿no? Tenemos un pago que probablemente se realice o se pida por parte de España en noviembre y diciembre de este año, un pago un poquito más pequeño de 6.000 millones de euros. El año que viene tenemos otro pago de 10.000 millones y así, y luego hay años en los que solo hay un pago. Esto es un poco el perfil, para que vean el perfil financiero de lo que es los desembolsos. Esos desembolsos, como he explicado, solo se realizan si se han cumplido los hitos y objetivos que están ligados a ese pago. Entonces, por ejemplo, la primera solicitud de pago que hizo España, aquí pueden ver un poco cuáles son las medidas clave que se incluyeron en ese primer pago. Los primeros 2 pagos son pagos que están muy relacionados con reformas estructurales, con reformas de políticas públicas, ¿no? Estamos aquí hablando de reforma de la modernización y digitalización de la administración pública española, o modernización de las políticas activas de mercado de trabajo, la entrada en vigor de la ley sobre el cambio climático, que es vital para España, la producción de la Estrategia Española de Economía Circular, también hemos oído a Amparo hablar de esto, las medidas para reducir la brecha de género, un plan y estrategia de España digital, la modernización de la formación profesional, que los primeros de la fila en el auditorio van a estar especialmente beneficiados, se van a crear 200.000 nuevas plazas y se está modernizando el marco legal, un plan para la digitalización de las pymes, una estrategia nacional de inteligencia artificial. Por dar algunos de los ejemplos de los hitos y objetivos que fueron ya alcanzados. En el segundo pago, que como he explicado hicimos en julio, por un valor de 12.000 millones, había también medidas clave, algunas de ellas las habrán visto mucho en prensa, ¿no? El paquete sobre la reforma del mercado laboral, que incluye modificaciones al Estatuto de los Trabajadores y que pretende reducir la alta temporalidad que hay en el mercado laboral español, y introducir en la legislación española el mecanismo RED, que es un poco como los ERTES durante la pandemia, pues un instrumento más fijo en el tiempo para apoyar en casos de crisis coyunturales o de crisis de un sector a los trabajadores. Luego también hay una primera parte de la reforma de las pensiones, como saben ustedes, en el que se ha querido indexar las pensiones al IPC, y también se ha trabajado para intentar alinear la edad de jubilación legal con la edad de jubilación efectiva. Hay un segundo paquete de reformas de pensiones que esperamos para finales de este año y que tendrán más que ver con la parte de la sostenibilidad de las finanzas públicas de las pensiones. Luego también hay reformas para mejorar la calidad del gasto público en España. Ha habido mejoras para acelerar la doble transición, la transición verde y digital, mejorar la resiliencia del sector sanitario. Como ven, son un montón de reformas que cubren muchas áreas y que son muy importantes para España. Entonces, por ir concluyendo, voy a explicar un poco qué próximos pasos tenemos y luego voy a dar un poco de detalles sobre política industrial. Los próximos pasos que tenemos bajo el plan español es, primero explicarles muy brevemente, no voy a dar detalle, pero es sumamente interesante. Sabéis que desde que ha habido la invasión de Ucrania por parte de Rusia,
bueno, pues Europa ha estado máximamente concernida no solo por el drama humanitario y el riesgo de seguridad nacional que supone para Ucrania y para Europa, sino también por las consecuencias que ha tenido en el mercado energético y en las economías europeas. En la inflación, como han visto, ha subido muchísimo y hay una ralentización económica importante. Entonces, los jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en Versalles, hicieron una primera declaración y nos pidieron a la Comisión Europea que sacáramos algún plan para poder hacer frente a esta situación. Y la Comisión sacó una comunicación en marzo de este año y un plan en mayo, se llama Repower EU, Repower EU, como volver a energizar Europa. Y es una propuesta para orientaciones sobre cómo hacer que Europa sea más sostenible y menos dependiente del mercado. Sabéis que tenemos un problema de dependencia energética, no solo de fósiles, sino de Rusia. Entonces, ¿cómo hacer para tener un mercado de la energía más sostenible y para diversificar fuentes de energía más allá de Rusia? Y poder hacer frente no solamente en el corto plazo a los cortes de gas que va a haber este invierno y poder pasar estos primeros 2 inviernos sin demasiado frío y sin tener que paralizar nuestras industrias, sino también a medio y largo cómo poder hacer un mercado más resiliente. Entonces, Repower EU incluye una financiación de unos 20.000 millones que se va a dividir entre todos los Estados miembros. Y lo que se ha hecho es, en vez de crear un instrumento nuevo como el Next Generation EU, dijeron vamos a integrarlo en Next Generation EU. Los países pueden reformar sus planes nacionales e integrar un capítulo sobre cómo van a hacer cómo van a reforzar la seguridad del abastecimiento energético, cómo van a reducir la dependencia de la Unión Europea de los combustibles fósiles y cómo van a seguir apoyando la transición ecológica y la transición hacia una energía limpia. Entonces nos encontramos en un momento sumamente interesante. No solo por todo el contexto, que es mucho más grande que esto de lo que está pasando, sino porque vamos a tener que reformar todos los planes que acabamos de aprobar, incorporar un capítulo Repower EU. Y en el caso de España, España ha optado por también solicitar los préstamos. Podría solicitar hasta 85.000 millones en préstamos. La parte de Repower que le tocaría a España pueden ser 2.600 millones. Ahora esto está como en negociaciones, está en la parte trílogos entre Comisión, Consejo y Parlamento, y es como la parte final de las negociaciones. Entonces, cuando se negocie, bueno, esa ha sido la propuesta del último trílogo, ha sido esa asignación a España, pero no es final, vamos a decir. Tendrá que ser acordada. Tendría que añadir en la parte de Repower, y luego también España ha recibido unos subsidios extraordinarios de 7.700 millones, que se debe a que la economía española ha sufrido más de la pandemia de lo que se pensó en el momento de la construcción de este instrumento. Entonces, tiene que incorporar eso al plan también. Total, que España tiene que presentar lo que nosotros llamamos un addendum. En la prensa española se llama adenda. Yo lo digo en singular porque espero que solo haya uno. Un addendum al Plan de Recuperación y Resiliencia español, que incluye estas 9 subvenciones, un capítulo Repower y cómo van a hacer uso de esos préstamos, que podría alcanzar, ya he dicho, 85.000 millones. Mira, todo estaba aquí explicado. Y las próximas solicitudes de pago ya las he explicado, que son las del tercer pago y el cuarto pago. Y ya, por último, 2 minutitos, es simplemente enseñarles un poco cómo el Plan de Recuperación español es particular. Ya he dicho que es muy ambicioso, que cubre muchas áreas de política pública. España ha decidido que la mitad de este plan se implemente por las comunidades autónomas y entes locales. Y entonces las comunidades autónomas, este mapa lo he sacado yo en la página del Gobierno de España. La página del Plan de Recuperación está sentada viviendo en la página de Moncloa. Si pones Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación, saldrá. Es una página muy rica en información, tiene todas las convocatorias que están abiertas, tienen también un calendario con las convocatorias que se van a abrir los próximos 6 meses. Incluye convocatorias de comunidades autónomas también si son importantes. Realmente es un primer lugar donde ir a buscar información muy interesante, aparte de ir, por supuesto, a la página web de su propia comunidad autónoma, ¿no? Entonces, las comunidades autónomas van a implementar un 50% del plan, es alto porcentaje. Hasta el día 30 de agosto del 2022 han recibido 18.000
268 millones, entre esos Canarias, porque estáis en Canarias, aunque entiendo que este es un congreso nacional. Canarias ha recibido 1.200 millones de euros. Y luego también me había pedido un poco esto Juan Acosta, que les dijera un poco, pues no, la parte más relevante para el sector industrial. Antes de pasar, igual empiezo por esto y luego vuelvo al otro. La parte más relevante para el sector industrial es la palanca 5, hay 10 palancas en el plan. La palanca 5 tiene que ver con la modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora. Entonces, se compone, bueno, la idea es modernizar el ecosistema de industrias y servicios orientado a una mayor digitalización y a la transición energética, ¿no? Buscar incrementar la competitividad y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible que nos ha explicado Amparo en la exposición anterior. Entonces, tiene 4 componentes. El componente 12 es el de política industrial de España hasta el 2030. El componente 13 es el de impulso a la pyme. El componente 14 es el plan de modernización y competitividad del sector turístico, en especial este sector ha recibido un componente. Y el componente 15 es el de conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G. Entonces, si puedo un segundo, no sé si van a ver, no sé muy bien qué ven en la pantalla, pero me imagino que todavía la presentación, pero simplemente el componente 12 tiene una asignación de 3.700 millones, incluye 2 reformas, una es la estrategia industrial, que es importante, y otra es la mejora de la eficiencia de la gestión del agua, de los residuos, de la energía y de los recursos y emisiones de energías renovables en el marco de la economía circular, o sea que tiene una fuerte apuesta por la economía circular. Y tiene 3 ramas de inversiones que les invito a consultar también en el plan, no quiero alargarme mucho más. Y luego el componente de la pyme, de impulso a la pyme, tiene unas casi 5.000 millones de euros de inversión, tiene un plan digital, el Digital Toolkit, que está teniendo muchísimo éxito y lo gestiona Red.es, en el que proporciona subvenciones para la digitalización de la pyme, pero luego también tiene un montón de inversiones que puede apoyar tanto a la pyme. Y también hay otros componentes que igual que no están bajo esta palanca, que también van a poder apoyar a la pyme y a la industria, porque tienen que ver con movilidad sostenible, con innovación, con un montón de cosas que tienen interés para ustedes. No quiero alargarme más porque entiendo que esta es la media hora y igual tienen alguna pregunta, así que les doy las gracias y puedo hacer llegar la presentación, si es de interés, por PDF a los organizadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Paz Guzmán. Comentarte que una de las dudas que tenían, pues ya las desgranó en su última parte de intervención, que era dónde tener toda esta información, precisamente, las descargas, la página web, etcétera. O sea que todas las dudas han quedado resueltas, Paz. Bueno, pues muchísimas gracias.